como que me gustaba dibujar desde el principio y me inicié muy tempranamente, me inicié cuando tenía 12, 13 años. En ese momento estaba Alfieri, director editorial de Diario de Paraná, y estuve yo con Nicolás Mayor, Maxi Sanguinetti después, y Ramiro Muñoz, Horacio Bona, que son todos autores que algunos están trabajando actualmente haciendo humor gráfico. En una página que se llama Marrón, o Página del Jueves, que es la página cultural en plena época de democracia, del inicio de la democracia. Estamos hablando del 83, del 86. Ese fue genial. Eso me formó a mí como un humorista y dibujante y los medios. Y a partir de ahí, lo que me indujo fue el mismo medio, la posibilidad de poder trabajar, además de que tenía referentes como la revista Humor en aquella época. Me parece que eso también, y toda esa época, el deporte, la cultura, todo era floreciente y participativo. Desde los 13 años, 12 a 13 años, porque yo cumplía 13 en marzo y yo mi inicio era a los 12 de diciembre, era un diciembre, me acuerdo, no recuerdo si era 81 y 82, 82, de marzo 82 ya empiezo a hacer historieta. Incluso yo me acuerdo de las tiras en la época de las Malvinas, en contra de Margaret Thatcher, fue impresionante eso. Y nada, y el 83, bueno, yo tenía una tía que se llamaba Los Boys, que era un grupo de perritos que estaban en un baldío, yo tenía un baldío cerca de mi casa, y nada, y eso para mí fue lo máximo. A mis viejos mucho, porque dependía mucho de ellos desde todo punto de vista. A mis colegas, algunos, no todos, algunos pensamientos, libros que tenía, así como, no sé, de gente que admiraba, de Albert Einstein, hasta un momento un tipo que hacía teatro. También los libros ayudan a generar esa guía. También tenía algunos colegas de mi hermano que me ayudaron mucho también a acceder a ciertos lugares, porque yo no hablaba, entonces me ayudaban y yo me acompañaba para hablar con Alfieri, un médico que ahora vive en Brasil, un gran médico allá, creo que está en Sao Paulo, colega de mi hermano, me ayudó y catamarqueño hablaba todo. Y yo no hablaba nada, entonces me lleva y estaba Alfieri. Y cuando Alfieri lo escucha a él, dice, bueno, está bien, ahora que hablé. Yo empecé a hablar y estuvo bien. Alfieri fue una guía también, porque más allá que no te das cuenta, él también te hacía de guía. Algunos directores literarios fueron guías también. Pero intelectualmente también hubo guías como Miguel Rep, por ejemplo, que es un gran humorista, pero que también enseña desde su quehacer y también te daban algunos tips en algunas conferencias. Y por supuesto los grandes maestros, porque en las conferencias, con los festivales de humor, también te encontrabas con un Quino, con un Fontana Rosa, con un Nine, te encontrabas con un Chichoni que hacía la tapa de fierro, se te encontraba con personajes que eran o muy locos o muy callados, ¿entendés? Tan nerd como yo, solo de otra edad, con Peiró también de Córdoba, bueno, y nada, y hoy en día también tenemos como colegas y amigos que tenemos como guías, y hoy en mi familia, qué sé yo, mi familia más íntima. Es que son momentos diferentes de la vida. Me parece que primero hay que entender que yo en el día que me sentí bien, quizás era muy chico, pero bueno, fueron los primeros palotes en cuanto a los medios. Yo dibujaba desde antes, pero bueno, eso me sirvió el Diario de Paraná. Análisis fue y es hoy en día, si bien a veces me vinculo, ¿no? Ida y vuelta, esta cuestión de la expansión con otros colegas también, digo, conmigo mismo, de expandirme haciendo humor desde la política, pero expandirme un poquito más en cuanto a la creatividad, a la forma de presentar. Análisis fue, Hora Serie Nueva Hora también fueron importantes porque era la premura o la velocidad, no sé cómo explicarlo, y además la relación con los periodistas. Teníamos más relación con los periodistas ahí, y ahí la experiencia era totalmente distinta. Era un festival, la palabra descajete no sé si se entiende, pero vamos a ver, un despiole, pero lindo. Y esos fueron los medios principales, son medios regionales. Yo no recuerdo
En otros medios mandás los chistes a diferentes revistas, pero no tenés contacto. Pero esos son los medios que yo estuve. Y el Diario 1 también estuve en la tapa en un momento. Y eso también fue especial. Si bien no, ahí sí era como que yo dibujaba para otro medio. Y ahí era muy. Tengo como muchas anécdotas, pero ahí veías el poder, como, no digo apretaba, pero ya el humor no era lo mismo y no incomodaba más de lo que yo creía, porque yo creo que el humor era un lenguaje que vos podías decir cosas más allá de lo que uno éticamente puede o no pensar o decidir en la vida. Y eso, si se entiende en el lenguaje del humor, podría ser un aliciente a lo que hoy te está pasando con el humor. Totalmente. Me parece que si hoy se entiende el humor en un contexto, no es lo mismo peligro sin codificar que Luthier, estoy hablando de dos extremos distintos. En pleno horario infantil del sábado, pasaba cualquier cosa. Y digo esto porque también en televisión pasa cualquier cosa y después nosotros como que tenemos como una cierta represión. Y no estoy hablando desde un lugar de decir que hay que decir esto o no hay que decirlo. Simplemente entender que el humor es un lenguaje y si no lo entendés en su contexto, mirá las revistas de hace 20 o 10 años o de 30 o 40 años cómo pensaban y lo vas a entender en su contexto. Como que vos leyeras ahora el Facundo de Sarmiento como si fuera hoy la gente de hoy. No podés, porque en aquella época estaba Darwin, había un pensamiento más racista, si se quiere, pero también había un pensamiento intelectual distinto al de ahora. No podés trasladar contextos, tenés que entender los contextos. Y esto es lo que nos está pasando hoy. Mezclamos tiempo, forma, dichos, como parece que... Evolución. Y bueno, pero ahí falta una sistematización. Me hago de profesor, pero está bueno googlear o hacer un curso por internet, pero si no sistematizas toda la información que te viene de internet, no vas a poder ordenar en tu cerebro lo que vas aprendiendo. Por lo tanto, no podés generar una opinión lo más cercana posible a algo racional. No sé si verídico, pero lo verídico no existe, pero sí existe una interpretación. Tratar de sistematizar ese conocimiento, bueno, eso no existe hoy. Hoy la velocidad es tal que esto dijo esto, ¿y cómo sabes que lo dijo? A lo mejor fue un IA, una inteligencia artificial, hoy hay personas, ahora que hay personas que no existen y te están hablando, entonces digo, bueno, está bueno empezar a hablar de esto también, ¿no? Y nuestra época era completamente distinta. Yo agradezco esa lentitud hoy. Yo necesito lentificar. Hay mucha gente que está muy acelerada con el tema de los medios, colegas, y dicen, yo no puedo más con los medios. Yo digo, no, bueno, pará. Empecé a hacer otra cosa, dibujar de otra manera. Yo hoy no busco los likes, yo digo y dibujo lo que pienso, tengo la posibilidad. Y hoy también hay más medios, pero también hay más estratificaciones o sectores. Entonces, bueno, aprovechar también eso. Los medios generales deberían llamar a periodistas o a humoristas o a fotógrafos, etc., pero no lo hacen. A veces, desgraciadamente, no lo hacen muy bien. Y los humoristas, en este caso, o la gente que hace historieta, tiene que ir a hacer su propio medio, crear como otros que crean su propio medio. Y bueno, evidentemente los tiempos han cambiado. Hay que tratar de entender cómo entendemos los textos de aquella época. Sí. Bueno, yo tengo talleres en escuelas, en la secundaria, y también tengo talleres privados, así en cuanto a los que talleres de arte. Taller en el Centro de Arte, lo tuve en Biblioteca Caminante, a lo mejor seguimos haciendo algo. Lo primero, y también lo vi en colegas de arquitectos, yo también soy arquitecto, es la pasión. Si no tenés pasión, si no tenés un sentimiento sobre algo, si vos lo haces por dinero, hacelo, pero tenés que saber que tiene un límite. Está todo bien, pero vas a tener un límite. Pero la persona que lo hace con pasión, no lo para nadie. Primero y principal. Y a los chicos les falta pasión. A veces dicen, no, esto no lo puedo hacer,
no tengo los medios, no tengo la tablet. ¡Wow! No tenemos un lápiz y un papel. Bueno, la pasión, eso es por un lado. El otro tema es trabajar el tema de la creatividad. O sea, vos podés ser creativo, pero trabajarlo es distinto. Pero no hay, si vos tenés un entrenamiento y haces malabarismo y dejás de hacer malabarismo, tus manos ya no funcionan más. Son como los pulpos, que tienen inteligencia en los tentáculos. Bueno, lo mismo te pasa a vos. Vos te olvidas de tu propia habilidad. Bueno, eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros podemos tener una habilidad, pero te lo olvidaste, perdiste el piste. Entonces me parece que lo segundo es entrenar esa creatividad o esa capacidad. Y el tema de la creatividad, ese sería lo segundo. Y lo tercero sería la creatividad. Me parece que la creatividad, en tanto, hay muchas modalidades de formas de creatividad. Y quizás una cuarta sería la gestión. En el arte necesitamos que los artistas y las artistas generen gestión. ¿En qué sentido? En que puedan también mostrar su trabajo y que pueda ser no solo un intercambio material y monetario, sino un valor cultural. Y eso a veces se tiene que meter el Estado, a veces se tiene que meter mixtura de Estado y privado, que no hay muchas experiencias en Argentina, pero debería haber, o en privado. Entonces, a partir de ahí, por ser medio, por ser una empresa, entonces, evidentemente necesitan que eso suceda, y esa cultura es identitaria. También agrego el tema del estilo. Cada uno tiene su estilo, qué sé yo. Messi no juega lo mismo que, no sé, De Paul, y así sucesivamente, no solo por su capacidad, porque su posición es distinta. Lo mismo pasa en el dibujo. Uno no dibuja igual que otro, uno tiene diferentes experiencias. Bueno, listo, potencial. Y lo que falta quizás es un trabajo en equipo. En la animación, yo hago dibujos animados, falta coordinación en el equipo. Y eso hay que trabajar los egos. Nuestros propios egos como coordinadores y los egos de los demás. El ego es importante porque posibilita que vos puedas hacer algo individualmente. Pero el ego debe compartir con otros egos para entender que eso es parte del aprendizaje. Hoy en día, si no aprendes con la otra persona, no aprendes. Tenés que observar, visitar y tratar también esta cuestión de volver a la pasión. Que todo sea una retroalimentación. Que si te divertís, te podés apasionar. Si te apasionas, podés entender que sabes jugar a lo que estás haciendo y a su vez entrenarte. Si podés entrenarte, porque podés ser creativo. Si podés ser creativo, podés comunicar y gestionar tu trabajo. Y si podés gestionarlo y te divertís, ya está. Yo, a mi viejo, seguro. A mi hermano ya no está, seguro. A mi familia, a mi señora y a mis amigos que me han acompañado en casa hace dos semanas, así que 2 o 3, no me acuerdo ya. Y a mis amigos, sobre todo, porque me han apoyado muchísimo. Uno no se da cuenta quién está al lado, hay como una poesía o una más religiosa que tiene que ver con quién te apoya, y vos no te das cuenta que vos estabas caminando solo, en realidad no estabas caminando solo, en realidad te estabas llamando en andas. Bueno, un poco eso pasó con mis amigos en este último tiempo, así que yo les agradezco muchísimo.